La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en la segunda carta a los Corintios, de su capítulo 12, los versículos del 5 al 10, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y frente a este pasaje de hoy, si tú y yo fuéramos verdaderamente sinceros con nosotros mismos, tendríamos que reconocer que en nuestro corazón hallaremos raíces fuertes o débiles, grandes o pequeñas, pero las hallaremos. Raíces de arrogancia, de vanidad, porque somos jactanciosos y nos gusta alardear de nuestras capacidades e incluso considerarnos autosuficientes, y nada está más lejos de la verdad. Si de verdad fuéramos sinceros con nosotros y nos miráramos frente al espejo de Cristo, frente al espejo de la palabra de Dios, comprenderíamos de una vez y para siempre que tenemos grandes limitaciones, que somos frágiles, que somos débiles y que hay montones de áreas en nuestra vida, que hay montones de realidades y circunstancias que escapan a nuestro control y superan nuestras capacidades. Y es precisamente debido a este carácter arrogante, prepotente, petulante, autosuficiente de nosotros, que entonces nuestro Dios y Padre, omnisciente y omnipotente, permite que a nuestra vida lleguen determinadas pruebas y tribulaciones, para que entonces tú y yo podamos ser conscientes de que no somos tan grandes y poderosos, que no somos tan sabios como pensábamos que éramos. Y de eso precisamente nos está hablando el apóstol Pablo, un hombre que fue llevado al tercer cielo. Ninguno de los discípulos de Cristo que se convirtieron en sus apóstoles tuvieron este privilegio. Y el apóstol Pablo dice: si yo hablo de esas cosas, de las visiones que Dios me ha permitido, de las revelaciones que me ha dado, no sería un necio porque estaría hablando la verdad. Pero hacer eso, nos enseña hoy Dios a través del ejemplo de Pablo, simplemente nos volvería jactanciosos y arrogantes. Precisamente por eso, dice el apóstol Pablo, para impedir que yo pueda alardear de cosas que en fin de cuentas no las he producido ni las he provocado yo, sino que han sido regalos de Dios. Porque Pablo no fue por su cuenta al tercer cielo.
Dios lo llevó, y el mismo Pablo no sabía definir si había sido en el cuerpo o había sido en el espíritu. Esto nos da una gran lección de humildad. Y entonces, frente a estas debilidades, una vez tú y yo las identificamos, deberíamos pedirle como le pidió Pablo a Dios, que en esas debilidades, en esas áreas frágiles, en esas áreas débiles, Él se manifieste en gracia, poder y autoridad, para que entonces nosotros podamos ser un canal verdadero y eficiente del poder de Dios. Que cuando las personas vean que Moisés era tartamudo, limitado para hablar, violento, y se convirtió en un instrumento útil cuando con humildad se abandonó en los brazos de Dios, cuando un hombre como el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, dio todo eso por basura con tal de tener el conocimiento de Cristo y que Dios se manifestara a través de él, podemos ver precisamente por qué Dios escogió a un pequeñín como David para vencer a un guerrero experto y gigante como Goliat. Entonces tú y yo hoy debemos hacer un ejercicio de nuestro carácter arrogante y prepotente, y con humildad reconocer que no lo sabemos todo. En este tiempo en el que estamos viviendo, nadie sabe todas las cosas, nadie tiene poder absoluto, y lo vimos con la pandemia. Un virus que sale de un país prácticamente desconocido de este lado del planeta, en 3 meses puso a la humanidad completa de rodillas. Entonces, ¿de qué vale tener ejércitos, dinero, educación de alta calidad si al final siempre habrán variables que no podremos controlar? Dios es el único que tiene poder y autoridad. Es el único Rey soberano. Es el único que es omnisciente. Entonces, a ti y a mí nos conviene identificar nuestras debilidades y entregarlas a los pies del trono de la gracia para que Dios en ella justamente se glorifique y se manifieste en poder, misericordia y autoridad, para que podamos decir entonces como el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Pablo, al igual que tú y que yo, también le pidió a Dios que le quitara esa espina, ese aguijón en su carne. Y Dios le dijo que no. Pero tú y yo a veces somos tan arrogantes que no queremos aceptar los nos de Dios. Y cuando Dios dice que no, es porque es lo que más nos conviene. Entonces, hoy es un buen día para saber que tú y yo somos débiles y limitados, pero el poder nuestro reside en el omnipoder de Dios, quien se ha constituido en Padre nuestro por la obra de Cristo. Busquemos como Pablo ser fuertes justamente en nuestras debilidades, porque en ellas Dios se glorifica. Amante Dios y Padre nuestro, te alabamos un día más y te damos gracias. Gracias por diseñarnos de una manera a través de la cual tú puedes manifestarte y glorificarte. Con humildad y fe nos rendimos a tus pies, pidiéndote que cada día actúes en nosotros a través de tu Espíritu y usando tu maravillosa palabra para mostrarnos que eres tú y no nosotros, que se trata de ti y no de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que cada día más nos hagas semejante a Él, que nos parezcamos más a Cristo y menos a nosotros, que en nuestras debilidades los demás puedan verte. Te lo suplicamos, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén.